Esa noche llovía con una fuerza inusual en Sao Paulo. Las calles estaban vacías, los autos se movían despacio entre charcos y luces distorsionadas. El doctor Renato Vasconcelos acababa de salir del hospital privado donde trabajaba, agotado después de una cirugía que había durado más de 7 horas. Se subió al coche sin mirar alrededor, como hacía siempre, con la mente todavía en los pacientes y en las cifras que su asistente le había enviado por mensaje. Vivía así, entre bisturís, números y una soledad cuidadosamente disimulada bajo trajes caros y reconocimiento social. A los 40 años tenía todo lo que la mayoría soñaba: prestigio, dinero, una clínica propia. Pero algo dentro de él seguía vacío. Esa noche, sin embargo, el destino decidió recordarle lo que había intentado olvidar durante 3 décadas. Al detener el coche en un semáforo, vio una silueta tirada en la acera. Al principio pensó que era otro de los tantos sin techo que dormían en las calles, pero algo en la forma en que el cuerpo se movía lo inquietó. Bajó del auto sin pensarlo demasiado, cubriéndose con el abrigo para no empaparse, y se acercó. Era un hombre herido, con la cara sucia de barro y una herida abierta en la ceja. Intentó despertarlo, pero apenas emitió un gemido débil. Renato miró alrededor, buscando ayuda, pero no había nadie. Su instinto médico se impuso al resto. Cargó al desconocido con esfuerzo, lo subió al coche y condujo directamente al hospital. No avisó a nadie. Era como si algo más fuerte que la razón lo empujara a actuar sin pensar. Ya en la sala de emergencias, Renato dio instrucciones rápidas al personal de guardia para que no hicieran preguntas. Dijo que el hombre era un indigente que había encontrado en la calle y que se haría responsable de todo. Mientras limpiaba las heridas, notó que debajo de la mugre había una piel curtida por el sol y el abandono. Las manos del hombre estaban llenas de cicatrices, marcas de trabajo pesado y descuido. Cuando le levantó el brazo izquierdo para desinfectar una herida más profunda, se detuvo en seco. Sobre la piel había una cicatriz larga, irregular, como una línea quemada que cruzaba desde el antebrazo hasta el codo. Por un instante, el mundo se le detuvo. Esa forma, ese borde torcido, era imposible de confundir. Había pasado 30 años, pero la reconoció al instante. Era la misma cicatriz que su hermano mayor tenía después del incendio. Renato sintió que le faltaba el aire. Se apartó un paso, apoyó las manos en la camilla y cerró los ojos. «No puede ser», murmuró. Durante años había bloqueado cualquier recuerdo de aquella noche, de las llamas, del humo, de los gritos. Solo recordaba una sensación, unas manos fuertes arrastrándolo fuera de la casa antes de perder el conocimiento. Luego, el silencio del orfanato, las adopciones fallidas, el esfuerzo por construir una nueva vida. Nunca volvió a saber de su hermano, y en algún punto convenció a su mente de que había muerto. Pero esa cicatriz era la prueba de que no todo lo enterrado desaparece. Cuando volvió a mirar al hombre, lo vio moverse levemente, tratando de abrir los ojos. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. No sabía si enfrentarse a la verdad o huir de ella otra vez. El hombre abrió los ojos con dificultad, desorientado. Tardó unos segundos en enfocar la mirada, y cuando lo hizo, lo observó con desconfianza. Intentó incorporarse, pero el dolor lo obligó a quedarse quieto. Renato, todavía aturdido, le ofreció un vaso de agua. No sabía qué decir ni cómo hacerlo. Su voz temblaba, algo que no le pasaba desde niño. «Tranquilo, está a salvo», murmuró, más para sí que para el otro. Pero el desconocido se tensó y apartó la mirada. Tenía los ojos claros, cansados, y una expresión que mezclaba orgullo y miedo. Renato sintió un nudo en el pecho. Había visto esa mirada antes, hace muchos años, en medio del humo y las llamas. No necesitaba más pruebas. Lo supo en ese momento. Ese hombre era Carlos, su hermano,
el mismo que había dado su vida por salvarlo y que él había creído muerto durante 3 décadas. El silencio entre los dos fue tan denso que parecía llenar toda la sala. Renato quería hablar, confirmar lo que sentía, pero no encontraba las palabras. De pronto, el hombre intentó bajarse de la camilla. «Espere, no puede moverse así», dijo Renato, sujetándolo con cuidado. Fue entonces cuando el otro pronunció su nombre completo con voz ronca: «Carlos Vasconcelos». Renato sintió un golpe en el pecho. Era como si el tiempo se hubiera detenido justo antes del incendio, solo para reiniciar ahora. No supo si llorar o reír. Lo único que pudo hacer fue quedarse allí, de pie, temblando, mientras la realidad se imponía con brutal claridad. Su hermano estaba vivo, pero el mundo los había llevado por caminos tan distintos que apenas se reconocían. Renato intentó convencerlo de quedarse internado unos días, al menos hasta que se recuperara de las heridas. Pero Carlos se negó. Dijo que no soportaba los lugares cerrados, que prefería volver a su esquina, donde nadie lo miraba con lástima. El médico insistió, pero cada palabra que decía parecía alejarlo más. Finalmente, le dio una muda de ropa limpia, algo de dinero y un papel con su número de teléfono. «Por si alguna vez necesitas algo», dijo. Carlos tomó el papel sin mirarlo y salió del hospital sin decir adiós. Renato lo vio alejarse bajo la lluvia desde la puerta de urgencias, con el mismo impulso con que 30 años antes lo había visto desaparecer entre el humo. Algo dentro de él se quebró. Por más éxito que hubiera alcanzado, en ese instante comprendió que había fracasado en lo más esencial: cuidar lo que de verdad importaba. Esa noche no durmió. Se quedó sentado en su despacho, mirando las manos con las que había reconstruido tantos rostros, preguntándose por qué era incapaz de recomponer el suyo propio. Revisó archivos viejos, documentos del orfanato, registros de adopciones fallidas. Quería entender cómo se habían perdido el rastro. En cada línea encontraba un vacío. Se dio cuenta de que, mientras él ascendía en la escala social, su hermano descendía al abismo. Era una ironía cruel. Uno había salvado al otro del fuego, y sin embargo, el fuego nunca los había soltado. A la mañana siguiente, canceló todas sus consultas. Por primera vez en años, no le importó lo que dijeran sus pacientes, ni los números, ni las apariencias. Solo tenía una idea fija: encontrar a Carlos de nuevo. Durante varios días, Renato recorrió las calles del centro, hablando con voluntarios, visitando refugios y hospitales públicos. Mostraba una foto impresa de la cámara de seguridad del hospital, esperando que alguien lo reconociera. Nadie sabía nada. Descubrió, con asombro y tristeza, que la ciudad estaba llena de hombres con el mismo rostro cansado y los mismos ojos vacíos que su hermano. Cada esquina era un recordatorio de lo fácil que es desaparecer sin que nadie lo note. Por momentos pensaba en rendirse, pero una voz dentro de él, quizás la del niño que había sido, lo empujaba a seguir. No podía volver a su vida cómoda sabiendo que Carlos andaba por ahí, perdido. Sentía que esta vez no era su hermano quien debía salvarlo, sino él quien debía devolverle algo de lo que el fuego y los años le habían robado. Finalmente, una tarde, un voluntario de un albergue le dio una pista. Dijo que había un hombre con una cicatriz en el brazo izquierdo que dormía cerca de la estación de trenes. Renato fue hasta allí sin dudar. Lo encontró sentado contra una pared, con una manta vieja y la mirada fija en el suelo. Cuando lo vio acercarse, Carlos se tensó. «Te dije que no quería tu dinero», dijo sin levantar la vista. «No vine a darte dinero», respondió Renato con calma. «Vine a pedirte perdón». Carlos lo miró, desconfiado, pero no dijo nada. El ruido de los trenes cubría el silencio entre ellos. Renato se sentó en el suelo a su lado, sin importarle la ropa ni las miradas de los transeúntes. Por primera vez en mucho tiempo,
Se sintió exactamente donde debía estar. Al principio Carlos no habló, solo fumaba en silencio mirando al frente. Renato respetó ese silencio, sabía que las palabras tardarían en llegar, igual que las heridas tardan en cerrar. Le llevó un café caliente y lo dejó a su lado sin decir nada. Pasaron varios minutos antes de que su hermano, casi en un susurro, dijera: «No tienes que arreglar lo que ya se rompió». Renato respiró hondo. «Tal vez no pueda arreglarlo, pero puedo intentar no volver a romperlo». Fue lo único que respondió. Esa noche no hubo reconciliación ni abrazos, solo dos hombres sentados bajo la lluvia, compartiendo el mismo recuerdo sin nombrarlo. Pero en esa quietud había algo distinto, un reconocimiento mutuo, un principio. No hacía falta más. A veces, el perdón empieza cuando alguien se queda, incluso cuando no sabe qué decir. En los días siguientes, Renato comenzó a visitar a su hermano todos los días después del trabajo. Al principio, Carlos lo recibía con frialdad, pero poco a poco empezó a aceptar su presencia. Hablaban poco, de cosas triviales, el clima, la comida, la gente que pasaba. Sin embargo, en medio de esas charlas simples, algo empezaba a reconstruirse. Renato se dio cuenta de que su hermano conservaba una memoria sorprendente. Recordaba canciones, historias del barrio donde habían crecido, incluso el olor del pan que su madre horneaba los domingos. Cada detalle que mencionaba lo golpeaba con nostalgia. Era como si las piezas del pasado que él había intentado borrar volvieran a encajar una a una. En cada palabra, en cada pausa, descubría al hombre detrás del mendigo, al hermano que siempre lo había estado esperando. Un día, mientras compartían una sopa que Renato había llevado, Carlos sacó de una bolsa vieja un papel doblado muchas veces. «Esto lo guardé toda mi vida», dijo, entregándoselo con cuidado. Era un dibujo infantil, hecho con crayones, donde dos niños aparecían abrazados frente a una casa con humo saliendo del techo. En la esquina, con letra torpe, estaba escrito: «Renato y Carlos, juntos para siempre». El médico se quedó sin palabras. Aquel pedazo de papel sobrevivió al incendio, al tiempo, a la calle, a todo. Lo sostuvo con manos temblorosas, incapaz de contener las lágrimas. En ese momento entendió que su hermano no había desaparecido del todo. Lo había esperado, de una manera u otra, durante 30 años. «Nunca dejé de buscarte», alcanzó a decir entre sollozos. Carlos solo bajó la cabeza, con los ojos húmedos, sin necesidad de responder. A partir de ese día, algo cambió entre ellos. Renato empezó a llevarlo al hospital para curarle las heridas, pero sin forzarlo a quedarse. Le ofreció comida, ropa limpia y un lugar en su casa, aunque Carlos seguía resistiéndose. «No quiero ser tu carga», repetía. Renato le respondía siempre lo mismo: «Tú me salvaste la vida, déjame devolvértelo». Con el tiempo, los encuentros se volvieron más frecuentes, paseaban juntos por el parque, hablaban del pasado y, por momentos, hasta se reían. A veces discutían, como si el resentimiento de los años todavía pesara, pero siempre terminaban encontrándose de nuevo. Para Renato, cada palabra compartida era un fragmento de sí mismo que volvía a su lugar. Entendió que su hermano no necesitaba dinero ni caridad, necesitaba dignidad, y eso era lo único que él no había sabido ofrecerle. Con el paso de las semanas, Renato se dio cuenta de que su vida había cambiado. Los pacientes ya no eran su única preocupación. Ahora, entre una cirugía y otra, pensaba en qué podría hacer para mejorar la vida de su hermano. Empezó a visitar refugios, hablar con asistentes sociales y médicos voluntarios. Veía en cada rostro la misma mirada que había visto en Carlos, la de alguien que alguna vez fue olvidado. Por primera vez en mucho tiempo, dejó de medir su valor por sus logros y comenzó a hacerlo por su capacidad de ayudar. Algunos colegas lo miraban con extrañeza, otros lo criticaban por involucrarse demasiado.
Pero él no se justificaba. En silencio, sabía que cada pequeño gesto que hacía era una forma de redimirse, de agradecer al niño que lo había sacado del fuego y le había dado una nueva oportunidad de vivir. Una noche, mientras revisaba documentos en su clínica, una idea empezó a tomar forma. Pensó en todos los espacios vacíos del edificio, en las salas que apenas se usaban, en el dinero que gastaba en mantener apariencias. Llamó a su administrador y le pidió que cancelara varios contratos. No dio explicaciones. Pasó días organizando papeles, reestructurando cuentas y contactando a viejos compañeros de universidad. Quería transformar parte de su clínica en un centro médico gratuito para personas en situación de calle. La decisión sorprendió a todos. Los socios se opusieron al principio, temiendo perder prestigio o ganancias. Pero Renato fue firme. Si quieren fama, búsquenla en otro lado, les dijo. En su interior sabía que no se trataba de caridad. Era una deuda pendiente, una forma de devolver algo que el éxito nunca le había dado. Cuando le contó la idea a Carlos, el hermano reaccionó con incredulidad. ¿Una clínica para gente como yo?, preguntó con un tono que mezclaba risa y desconfianza. Renato asintió con serenidad. «Para gente como nosotros», respondió. Carlos lo miró largo rato antes de hablar. «No sé si me creo eso, pero si lo haces, prometo ayudarte». Y cumplió su palabra. A pesar de su aspecto descuidado, Carlos conocía las calles mejor que nadie. Le mostró los lugares donde dormían los indigentes, los comedores donde se refugiaban, los rincones olvidados de la ciudad. Gracias a él, Renato pudo reunir un grupo de personas dispuestas a recibir atención médica sin miedo ni juicio. La primera vez que entraron a la nueva clínica, Carlos se quedó parado frente a la puerta, observando su propio reflejo en el vidrio. «Nunca pensé que volvería a cruzar una de estas puertas», dijo en voz baja. La inauguración fue sencilla, sin cámaras ni discursos. Solo estaban los voluntarios, algunos pacientes y los dos hermanos. Renato miraba a su alrededor y sentía una mezcla de nervios y orgullo. Había pasado tanto tiempo persiguiendo el reconocimiento de otros que casi había olvidado cómo se sentía hacer algo genuinamente humano. Cuando el primer paciente entró, un hombre mayor con el rostro cubierto de polvo, Renato notó que Carlos lo saludaba con un apretón de manos y una sonrisa sincera. En ese gesto, comprendió que su hermano había encontrado su lugar. No era un beneficiario, sino parte del proyecto. Esa noche, al cerrar la clínica, Carlos se acercó y le dijo: «Ahora sí me estás devolviendo la vida». Renato no respondió, pero por dentro sintió que por fin el fuego se había apagado. Con el paso de los meses, la clínica se convirtió en un refugio para cientos de personas que vivían en las calles. No tenía publicidad ni grandes donaciones, pero funcionaba gracias al esfuerzo de voluntarios y a la constancia de los hermanos Vasconcelos. Renato trabajaba allí varias tardes por semana, después de atender a sus pacientes privados. Al principio, le costaba ver cómo la pobreza había marcado a tantos, pero poco a poco empezó a encontrar belleza en los pequeños gestos. Una sonrisa después de una curación, un gracias murmurado entre lágrimas, una mirada que recuperaba la esperanza. Cada una de esas personas le recordaba a su hermano y de alguna manera a sí mismo. Entendió que las cicatrices no siempre eran visibles y que, a veces, la verdadera cirugía era la que se hacía en el alma. Carlos, por su parte, se había transformado. Su rostro seguía mostrando el desgaste de los años en la calle, pero su expresión era distinta. Había recuperado algo que ni él mismo sabía que había perdido: la dignidad. Ayudaba en la recepción, acompañaba a los pacientes y en más de una ocasión servía de mediador entre ellos y los médicos. Todos lo respetaban.
Lo llamaban señor Carlos, aunque él se reía y decía que no hacía falta tanto título. Una tarde, mientras barría el pasillo, vio a un niño de unos 8 años que se negaba a entrar a la consulta por miedo. Se arrodilló a su altura y le mostró su brazo, la cicatriz visible. «No tengas miedo», le dijo. «Las cicatrices solo demuestran que sobreviviste». El niño sonrió. Renato, que había visto la escena desde lejos, sintió un nudo en la garganta. Con el tiempo, los medios se enteraron del proyecto. Al principio, Renato se negó a dar entrevistas, pero cuando algunos periodistas insistieron, decidió hablar. No quería fama ni reconocimiento, solo quería contar por qué lo hacía. En la conferencia, los reporteros esperaban escuchar cifras o discursos filantrópicos, pero él solo dijo una frase: «A veces, para salvar a alguien, primero hay que ser salvado». Nadie entendió del todo, pero el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier explicación. La noticia se difundió rápidamente, y lo que había empezado como un gesto personal se transformó en un ejemplo para otros, médicos y empresarios. Muchos comenzaron a donar materiales, medicamentos y su tiempo. Renato veía todo con humildad, sabiendo que nada de eso habría sido posible sin la cicatriz de su hermano. Una noche, al cerrar la clínica, los dos se quedaron sentados en la acera, mirando el cartel que decía Centro Comunitario Vasconcelos. Carlos fumaba en silencio, mientras Renato jugaba con sus llaves. «Nunca pensé ver nuestro apellido en algo así», dijo el mayor con una sonrisa cansada. «Yo tampoco», respondió Renato, «pero creo que mamá estaría orgullosa». Carlos asintió mirando el cielo. «Sí, aunque probablemente me diría que me corte la barba». Ambos rieron. Fue una risa sincera, limpia, de esas que curan más que cualquier medicina. No hacía falta decirlo, pero los dos sabían que aquel lugar no solo había cambiado la vida de otros, sino también la suya. Por primera vez en 30 años se sentían en paz, como si el incendio que los separó finalmente se hubiera extinguido en sus corazones. Con los años, la clínica siguió creciendo, pero Renato nunca permitió que perdiera su esencia. Rechazó varios ofrecimientos de patrocinadores que querían usar el nombre para ganar publicidad. «No quiero un negocio, quiero un refugio», repetía. Su hermano, que al principio no creía en nada de eso, se convirtió en el alma del lugar. Cada persona nueva que llegaba encontraba en Carlos una sonrisa y una historia de supervivencia. A veces, los pacientes más jóvenes lo escuchaban como si fuera un sabio. Él siempre les decía lo mismo: «No importa cuánto te caigas, lo importante es quién te da la mano para levantarte». Renato escuchaba esas palabras desde su consultorio y sonreía, sabiendo que aquel hombre, que un día fue un desconocido en la calle, ahora era su mayor inspiración. Una tarde, mientras revisaba expedientes, Renato recibió una llamada del Hospital Central. Le ofrecían un reconocimiento por su labor humanitaria. Agradeció la invitación, pero la rechazó con cortesía. «El mérito no es mío», dijo. «El mérito es de quien me recordó quién era». Cuando colgó, fue a buscar a su hermano, que estaba arreglando una lámpara en el pasillo. «Carlos, ¿te das cuenta de todo lo que lograste?», le dijo. El mayor lo miró sorprendido y se encogió de hombros. «Yo solo hice lo que debía», pero en su mirada había orgullo. Esa noche, Renato lo observó dormir en el cuarto del refugio y pensó en lo irónico que era todo. El niño que fue salvado se había convertido en cirujano y el hombre que salvó había aprendido a sanar sin bisturí. La vida, pensó, sabía encontrar equilibrio. El tiempo pasó y los hermanos Vasconcelos se volvieron una referencia silenciosa para muchos. No eran héroes ni santos, solo dos hombres que habían aprendido a perdonarse y a reconstruir lo que el fuego había intentado destruir. A veces, en las noches tranquilas, Carlos contaba historias a los voluntarios jóvenes sobre la infancia que compartieron, exagerando los detalles para hacerlos reír.
Renato lo escuchaba desde la distancia, con una sonrisa melancólica. Había aprendido a disfrutar de esos momentos simples, los que no se compran ni se planifican. Le gustaba ver a su hermano reír, moverse entre la gente con la seguridad de quien por fin encontró un propósito. Ya no era un cirujano famoso observando desde arriba. Ahora era solo Renato, un hombre que había entendido que la verdadera riqueza estaba en las segundas oportunidades. Pero la salud de Carlos empezó a deteriorarse con el tiempo. Los años en la calle habían dejado secuelas en su cuerpo. Renato lo notó una mañana cuando lo encontró tosiendo con dificultad en el pasillo. Insistió en llevarlo al hospital, pero su hermano se negó. Ya estuve en demasiadas camas de hospital, bromeó. Aún así, aceptó hacerse algunos exámenes que confirmaron lo que Renato temía. Su corazón estaba demasiado débil. Durante semanas intentó convencerlo de internarse, pero Carlos solo decía: no quiero morir conectado a máquinas, quiero quedarme aquí con mi gente. Y así fue. Renato transformó una de las habitaciones del refugio en un pequeño cuarto para él, con una ventana grande que dejaba entrar la luz de la tarde. Allí pasaba los días, rodeado de personas que lo querían. En esos días, Renato apenas dormía. Pasaba las noches sentado junto a la cama de su hermano, escuchando sus historias, muchas de las cuales ya conocía de memoria. Pero ahora las palabras sonaban diferentes, más suaves, más sabias. ¿Sabes?, dijo Carlos una noche. Yo siempre supe que estabas vivo, lo sentía aquí, y se llevó la mano al pecho. Renato apretó su mano sin poder hablar. No había respuestas posibles para tanto amor callado. Cada respiración de su hermano era un recordatorio de todo lo que habían vivido, de las veces que el destino los separó y de cómo, a pesar de todo, habían vuelto a encontrarse. En medio del silencio, el médico que había pasado la vida dominando la muerte se dio cuenta de que no podía hacer nada más que acompañar. Y, por primera vez, entendió que eso también era sanar. Una tarde, mientras el sol se filtraba por la ventana, Carlos le pidió algo inesperado. «Quiero ver el dibujo una vez más». Renato lo sacó del cajón donde lo guardaba con cuidado y se lo entregó. Carlos lo sostuvo con manos temblorosas y sonrió. «Mira, seguimos juntos, ¿ves? Igual que aquí». El médico asintió con los ojos húmedos. «Lo prometiste y cumpliste», agregó su hermano. Después cerró los ojos, todavía con el dibujo entre los dedos. Renato lo llamó suavemente, pero ya no respondió. La habitación quedó en silencio, solo interrumpido por el sonido del viento entrando por la ventana. No hubo llanto, solo una paz profunda, como si el fuego que los unió y los separó al mismo tiempo finalmente se hubiera extinguido. Renato le besó la frente y susurró: «Ahora me toca a mí cuidarte». El funeral fue pequeño, sin cámaras ni discursos. Solo estaban los voluntarios, algunos pacientes de la clínica y, por supuesto, Renato. No quiso hacer un acto público ni usar su influencia para convertirlo en noticia. Carlos había vivido de manera sencilla y así debía despedirse. Lo enterraron en un cementerio modesto, bajo un árbol grande que dejaba pasar la luz entre sus ramas. Sobre la tumba, Renato colocó el dibujo infantil dentro de un marco sellado, protegido del tiempo. No dejó flores ni placas, solo ese papel que lo decía todo. Cuando terminó la ceremonia, se quedó solo unos minutos, en silencio, mirando la tierra recién removida. Por primera vez, desde que era niño, no sintió culpa, sino gratitud. Su hermano había muerto en paz y él, de algún modo, había vuelto a nacer. Los días siguientes fueron extraños. Renato regresó a la clínica, pero todo le resultaba distinto. El pasillo donde solía escuchar la risa de su hermano parecía más vacío y cada paciente le recordaba una lección que Carlos le había dejado. Empezó a hablar más con la gente, a interesarse por sus historias,
no solo por sus diagnósticos. A veces, los voluntarios lo encontraban limpiando la sala o sirviendo comida, algo impensable en el antiguo doctor Vasconcelos. Él me enseñó que las cicatrices también son medallas, solía decir con una sonrisa. Poco a poco, el dolor dio paso a una sensación de propósito. Sabía que su hermano no se había ido del todo. Vivía en cada rostro que volvía a sonreír después de haber sido olvidado, en cada vida que se salvaba sin bisturí. Con el paso de los meses, Renato decidió cambiar el nombre de la clínica. Mandó retirar el cartel elegante que decía Vasconcelos Estética Avanzada y lo reemplazó por uno más sencillo, Centro Comunitario Carlos Vasconcelos. Cuando los periodistas se enteraron, lo buscaron para pedir una declaración, pero él se limitó a decir: mi hermano me enseñó que la belleza más grande no se ve, se siente. A partir de ese día, el lugar se llenó de más voluntarios y pacientes que nunca. El proyecto creció sin perder su esencia: ayudar sin preguntar, curar sin juzgar. Para Renato, cada jornada era un homenaje silencioso, una forma de agradecer por la segunda oportunidad que la vida le había dado. Ya no temía envejecer. Había aprendido que el tiempo no destruye lo vivido, solo le da otro significado. Una tarde, mientras caminaba por el pasillo, vio a un niño dibujando en una hoja. Se acercó por curiosidad y le preguntó qué hacía. «Soy yo con mi hermano», respondió el pequeño, mostrándole un dibujo lleno de colores. Renato sintió un golpe en el pecho. Se agachó. Lo miró a los ojos y le dijo: «Guárdalo bien. A veces los dibujos sobreviven a las llamas». El niño no entendió del todo, pero sonrió. Más tarde, ya en su oficina, Renato abrió el cajón donde guardaba sus recuerdos y encontró la vieja copia del dibujo de su infancia. La colocó en un marco nuevo y la colgó en la pared, justo frente a su escritorio. Desde entonces, cada vez que levantaba la vista, veía dos niños abrazados y recordaba que incluso del fuego más cruel puede nacer algo hermoso. Con el tiempo, el centro comunitario se transformó en un referente en toda la ciudad. Médicos jóvenes llegaban desde distintos lugares para ofrecer su ayuda, inspirados por la historia de los hermanos Vasconcelos. Renato los recibía con humildad, repitiendo siempre la misma frase: «Aquí no salvamos cuerpos, salvamos dignidades». Cada jornada era intensa, pero también gratificante. En los pasillos ya no se respiraba dolor, sino esperanza. Había fotos en las paredes, sonrisas, mensajes de agradecimiento, escritos por pacientes. A veces, cuando el cansancio lo vencía, Renato subía a la azotea del edificio y miraba el cielo. Decía que desde allí podía sentir a su hermano, como si aún estuviera supervisando que todo funcionara bien. No era fe ni superstición, era amor persistente, de ese que ni el tiempo logra apagar. Años más tarde, el ayuntamiento quiso condecorarlo por su labor social. Esta vez aceptó, pero solo con una condición: que el reconocimiento llevara el nombre de su hermano. El día de 1900, la ceremonia, Renato subió al escenario con el dibujo enmarcado en las manos. «Esto no me pertenece solo a mí», dijo frente al público. «Pertenece a todos los que alguna vez fueron rescatados del fuego, de cualquier fuego». Hubo aplausos largos, pero él apenas sonrió. En su interior pensaba en Carlos, en aquella noche de lluvia cuando lo encontró por casualidad, y en cómo todo cambió desde ese instante. Entendió que las coincidencias no existen, que algunas vidas vuelven a cruzarse no para repetir el pasado, sino para sanarlo. Y mientras el público aplaudía, sintió que de algún modo su hermano también estaba allí, escuchando. Después de la ceremonia, Renato regresó al centro y encontró a varios de los voluntarios esperándolo con una pequeña fiesta improvisada. Habían colgado globos viejos y una pancarta que decía: «Gracias por seguir creyendo». Él, que no era hombre de lágrimas, tuvo que apartar la mirada para no quebrarse.
Durante años había pensado que el éxito estaba en el reconocimiento público, pero esa noche entendió que el verdadero triunfo era ver a tanta gente unida por una causa que había nacido del dolor y se había transformado en amor. Cuando todos se fueron, caminó por los pasillos vacíos, tocando las paredes como si acariciara una vida entera. Se detuvo frente a la puerta del cuarto donde su hermano había pasado sus últimos días. El letrero decía: Sala de descanso Carlos Vasconcelos. Cerró los ojos y sonrió. Descansa tú, que ahora yo sigo, susurró. Con los años, el cuerpo de Renato empezó a darle señales de cansancio. Las jornadas largas y el peso emocional de su trabajo pasaban factura. Sin embargo, nunca dejó de ir al centro. Decía que allí se sentía más vivo que en cualquier otro lugar. En sus últimos tiempos pasaba las tardes sentado en la recepción, saludando a los pacientes como un viejo amigo. Todos lo querían. Algunos le llevaban dibujos o flores, otros simplemente se acercaban a darle las gracias. Un día, una niña se le acercó con un papel doblado. Para usted, le dijo. Cuando lo abrió, vio dos figuras tomadas de la mano frente a una casa, muy parecidas al dibujo original. En la parte superior, con letras torcidas, se leía: Gracias por darnos luz. Renato no pudo contener las lágrimas. Supo que, cuando llegara su momento, no se iría solo. Una mañana de otoño, Renato no llegó a la clínica a la hora habitual. Los voluntarios pensaron que se había retrasado, pero cuando fueron a buscarlo, lo encontraron en su casa, sentado frente a la ventana, con el dibujo de los dos niños entre las manos. Había partido en paz, con una expresión tranquila y una leve sonrisa. No dejó instrucciones ni discursos, solo una nota escrita en su puño firme que decía: No me lloren, todo lo que amé sigue aquí. La noticia se extendió rápidamente y durante días, personas de todas partes se acercaron al centro para dejar flores, cartas y velas. No era un duelo lleno de tristeza, sino de gratitud. Todos sabían que ese hombre, que había pasado la vida reparando cuerpos, había terminado reparando algo mucho más grande: la fe en la bondad humana. En honor a su memoria, los voluntarios decidieron organizar una ceremonia simple. No hubo discursos ni fotografías en pantalla. Solo colocaron su bata blanca sobre una silla vacía, junto a la de su hermano, y en medio de ambas, el dibujo que los había unido desde la infancia. Nadie habló durante varios minutos. Luego, una enfermera joven tomó la palabra y dijo: Ellos nos enseñaron que las cicatrices no son para esconder, sino para contar que sobrevivimos. Hubo aplausos suaves, lágrimas discretas y un silencio que se sintió como un abrazo colectivo. Desde ese día, el Centro Comunitario Carlos Vasconcelos pasó a llamarse oficialmente Hermanos Vasconcelos, y sobre la entrada principal grabaron una frase que resumía toda su historia: El fuego separó sus caminos, pero la vida los volvió a unir. Con el tiempo, el legado de los hermanos se extendió mucho más allá de São Paulo. Otros médicos comenzaron a replicar el modelo de atención gratuita y humana en distintas ciudades. Lo llamaban el método Vasconcelos, aunque Renato nunca lo habría aprobado. No se trataba de un método, sino de una forma de mirar a las personas. En cada inauguración, los organizadores contaban la historia del médico que encontró a su hermano en la calle y decidió transformar su culpa en esperanza. Algunos dudaban de que fuera cierta, decían que sonaba demasiado perfecta para ser real, pero los que habían conocido a los hermanos sabían la verdad. En los pasillos del centro original aún se conservaban los objetos que los acompañaron: el marco del dibujo, una vieja taza de café y una bata con manchas de tinta. Los visitantes solían detenerse frente al dibujo enmarcado. Algunos lo observaban sin decir nada. Otros, especialmente los niños,
preguntaban quiénes eran esos dos chicos abrazados. Los voluntarios siempre respondían lo mismo. Son dos hermanos que aprendieron a perdonarse. Esa respuesta bastaba para que los más pequeños sonrieran y los adultos bajaran la mirada, conmovidos. A veces, los pacientes dejaban al lado del cuadro notas con sus propias historias de reconciliación, como si ese lugar tuviera el poder de sanar heridas invisibles. Con los años, el Centro Hermanos Vasconcelos se convirtió en un punto de encuentro para los que necesitaban recordar que la bondad todavía existe. Allí no se veneraba a nadie, solo se celebraba el milagro cotidiano de volver a empezar. Con el tiempo, el legado de los hermanos se extendió mucho más allá de São Paulo. Otros médicos comenzaron a replicar el modelo de atención gratuita y humana en distintas ciudades. Lo llamaban el método Vasconcelos, aunque Renato nunca lo habría aprobado. No se trataba de un método, sino de una forma de mirar a las personas. En cada inauguración, los organizadores contaban la historia del médico que encontró a su hermano en la calle y decidió transformar su culpa en esperanza. Algunos dudaban de que fuera cierta, decían que sonaba demasiado perfecta para ser real, pero los que habían conocido a los hermanos sabían la verdad. En los pasillos del centro original aún se conservaban los objetos que los acompañaron: el marco del dibujo, una vieja taza de café y una bata con manchas de tinta. Los visitantes solían detenerse frente al dibujo enmarcado. Algunos lo observaban sin decir nada. Otros, especialmente los niños, preguntaban quiénes eran esos dos chicos abrazados. Los voluntarios siempre respondían lo mismo: son dos hermanos que aprendieron a perdonarse. Esa respuesta bastaba para que los más pequeños sonrieran y los adultos bajaran la mirada, conmovidos. A veces, los pacientes dejaban al lado del cuadro notas con sus propias historias de reconciliación, como si ese lugar tuviera el poder de sanar heridas invisibles. Con los años, el Centro Hermanos Vasconcelos se convirtió en un punto de encuentro para los que necesitaban recordar que la bondad todavía existe. Allí no se veneraba a nadie, solo se celebraba el milagro cotidiano de volver a empezar. Décadas después, el centro seguía funcionando, aunque los nombres de Renato y Carlos ya eran parte de la historia. Los nuevos voluntarios conocían la leyenda, pero no todos creían que hubiera sido real. Sin embargo, los más antiguos juraban que a veces, en las noches de guardia, se escuchaban pasos suaves en los pasillos o el sonido de dos voces riendo a lo lejos. Nadie lo decía en voz alta, pero muchos sentían que los hermanos todavía estaban allí, cuidando el lugar que habían creado. En la recepción colgaba una foto amarillenta de los dos, tomada durante la inauguración del primer refugio. A su alrededor había flores frescas que alguien, sin decir nunca quién, dejaba cada mañana. Era como si el tiempo se hubiera detenido justo en el instante en que el perdón se volvió eterno. Una tarde de verano, una joven médica llegó al centro buscando trabajo voluntario. Mientras recorría los pasillos, se detuvo frente al dibujo enmarcado. Lo observó en silencio durante un largo rato, con los ojos brillantes. Cuando una enfermera le preguntó si le gustaba, la joven respondió: «Mi abuelo me contaba esta historia cuando era niña. Decía que era real». La enfermera sonrió. «Entonces llegaste al lugar correcto». Desde ese día, la muchacha empezó a trabajar allí, siguiendo el mismo principio que los hermanos habían dejado como herencia: curar sin olvidar que quien está frente a ti también tiene una historia. Nadie lo sabía entonces, pero años después, esa joven sería quien mantendría viva la llama del proyecto. Porque hay fuegos que no destruyen, alumbran. Con los años, Lucía comenzó a recibir visitas de personas que habían sido pacientes del centro en su infancia. Algunos llegaban convertidos en médicos, otros en voluntarios y muchos simplemente para agradecer.
Todos traían consigo una historia de cómo aquel lugar les había cambiado la vida. Una mujer contó que había salido de la calle gracias al consejo de Carlos. Otro hombre dijo que había decidido estudiar medicina después de conocer a Renato. Escuchar esos testimonios se volvió parte de la rutina del centro, una forma de mantener viva la memoria sin necesidad de monumentos. Cada relato era una confirmación de que las buenas acciones, aunque pequeñas, se multiplican con el tiempo. Lucía entendió entonces que el verdadero fuego que los Vasconcelos habían encendido no era el de las llamas, sino el de la compasión. Una tarde lluviosa, un niño de unos 8 años entró al centro con su madre. Estaba asustado, se negaba a hablar con los médicos. Lucía se arrodilló frente a él y, sin saber muy bien por qué, le mostró el dibujo de los hermanos. ¿Ves? Ellos también tuvieron miedo una vez, pero se ayudaron. El niño la miró con curiosidad y asintió, aflojando el puño con el que apretaba la mano de su madre. De repente, dijo en voz baja: «Mi hermano también me cuida». Fue una frase simple, pero Lucía sintió un escalofrío. Se dio cuenta de que la historia de los Vasconcelos seguía repitiéndose una y otra vez en cada familia, en cada gesto de amor. No hacía falta que la gente conociera todos los detalles. Bastaba con que entendieran su mensaje. Nadie se salva solo. Con el paso del tiempo, el centro se convirtió en un punto de encuentro intergeneracional. Nietos de antiguos pacientes llegaban para ofrecer su ayuda. Médicos jubilados enseñaban a los nuevos voluntarios, y las paredes se llenaron de fotografías de rostros sonrientes. Lucía mandó restaurar una de las salas más antiguas y la nombró Sala del Fuego y la Luz, en honor al pasado que había dado origen a todo. Allí se proyectaban historias de superación de las personas que habían pasado por el centro, relatos sencillos, pero llenos de humanidad. En cada imagen se notaba la misma chispa que había movido a Renato y a Carlos: la necesidad de sanar no solo cuerpos, sino también corazones. Los visitantes solían salir con lágrimas en los ojos, tocados por algo que no podían explicar con palabras. Un día, durante una entrevista para un documental, un periodista le preguntó a Lucía qué era lo que hacía tan especial al lugar. Ella pensó por unos segundos antes de responder. Este centro nació del dolor, pero creció gracias al amor. Aquí nadie viene a salvar a nadie. Todos venimos a recordarnos que todavía hay bondad en el mundo. Su respuesta se viralizó y atrajo más voluntarios que nunca. Sin embargo, Lucía seguía insistiendo en mantenerlo todo simple, fiel al espíritu original. Al finalizar la grabación, el camarógrafo se acercó y le dijo: «Se nota que usted habla como si los hermanos aún estuvieran aquí». Ella sonrió. «Porque lo están», contestó. «Cada vez que alguien cruza esa puerta con esperanza, ellos vuelven a entrar también». Con los años, el documental sobre los hermanos Vasconcelos se difundió por todo el país. Millones de personas conocieron la historia y muchos sintieron la necesidad de hacer algo parecido en sus comunidades. Algunos crearon centros de atención médica, otros simplemente empezaron a ayudar a quienes tenían cerca. Lo importante era que el mensaje se había multiplicado. Lucía, abrumada por la atención mediática, decidió mantenerse al margen de los reflectores. Decía que la historia no le pertenecía a nadie, que era de todos los que alguna vez habían amado sin esperar nada a cambio. En una entrevista final, resumió todo en una sola frase: «Ellos no fundaron una clínica, fundaron una forma de mirar al otro». Desde entonces, esa oración quedó grabada en la entrada principal del edificio, junto al dibujo original. Pasaron décadas. Lucía envejeció, pero nunca abandonó su labor. Seguía yendo cada día, caminando despacio entre los pasillos, donde ahora trabajaban médicos jóvenes que la trataban con el mismo respeto con que ella había tratado a Renato en su memoria.
Una mañana, mientras observaba el jardín interno, un rayo de sol se coló por la ventana e iluminó el cuadro de los dos niños abrazados. Lucía se acercó y por un instante juró verlos moverse como si sonrieran. No sintió miedo, solo una profunda paz. «Gracias», murmuró. Luego se sentó, cerró los ojos y descansó. Cuando los voluntarios la encontraron, tenía una expresión tranquila y en sus manos sostenía una nota que decía: «El fuego se apaga, pero la luz sigue viva». Así, el ciclo se cerraba, dejando una huella imposible de borrar. Después de la partida de Lucía, el centro volvió a llenarse de flores y velas. No era tristeza lo que se respiraba, sino gratitud. Los voluntarios más jóvenes, que apenas habían conocido su voz, sentían como si una parte de ella siguiera guiándolos. En los días siguientes, descubrieron que la doctora había dejado un cuaderno lleno de notas sobre pacientes, anécdotas y pensamientos. En la última página había escrito: «No dejemos que este lugar se convierta en un monumento. Debe seguir siendo un refugio». Y así lo hicieron. Los nuevos directores decidieron mantener la estructura sin modernizar demasiado, conservando los detalles antiguos, las paredes blancas con grietas, los muebles de madera, el dibujo de los hermanos en el mismo sitio de siempre. Todo seguía igual, como si el tiempo respetara la promesa de no borrar la historia. Años más tarde, un grupo de estudiantes de medicina visitó el centro para hacer un reportaje. Uno de ellos, al ver el cuadro, preguntó quiénes eran los niños. Un voluntario veterano les contó la historia completa, desde 1900, el incendio hasta la fundación del lugar. Al terminar, los jóvenes se quedaron en silencio, impresionados. Uno de ellos dijo: «Deberían hacer una película sobre esto». El voluntario sonrió. «Tal vez ya existe», respondió, «en cada persona que decide quedarse cuando los demás se van». Esa frase quedó grabada en la mente de los estudiantes, que prometieron llevar ese mensaje a sus propias carreras. Algunos años después, uno de ellos regresaría para trabajar allí, repitiendo las mismas palabras al recibir a un nuevo grupo de voluntarios. Así, la cadena continuaba, encendida por una llama que nunca se extinguía. Con el paso de los años, el Centro Hermanos Vasconcelos se convirtió en una institución reconocida internacionalmente. Médicos de distintos países viajaban para aprender su modelo de atención humana. Pero, a pesar del prestigio, el espíritu seguía siendo el mismo. Cada paciente era recibido con una sonrisa y tratado con respeto. En la entrada, una placa nueva recordaba los nombres de todos los que habían mantenido vivo el legado: Renato, Carlos, Lucía y los cientos de voluntarios que habían pasado por allí. A los costados del pasillo principal, los muros estaban cubiertos de fotografías de abrazos, risas y manos entrelazadas. Quien cruzaba esas puertas sentía algo distinto, una energía serena que no se podía describir. Algunos la llamaban fe, otros amor. Da igual, todos coincidían en que allí dentro la vida se sentía más liviana. Cada aniversario del centro se celebraba de la misma manera, sin discursos ni música fuerte, solo con un minuto de silencio y una lectura de las frases que habían marcado su historia. Las cicatrices también son medallas. Para salvar a alguien, primero hay que ser salvado. El fuego se apaga, pero la luz sigue viva. Los presentes cerraban los ojos mientras el sonido del viento se colaba por las ventanas, como si los hermanos y Lucía aún caminaran entre ellos. Y cuando el minuto terminaba, alguien, sin planearlo, empezaba a aplaudir. Ese aplauso suave, espontáneo, era la señal de que el legado seguía intacto. Nadie lloraba, todos sonreían, porque en ese lugar el dolor se había transformado en algo más grande, en una certeza compartida de que el amor, cuando es real, nunca muere.
Un día, una periodista que estaba escribiendo un libro sobre historias reales de redención visitó el centro. Pasó horas hablando con pacientes, médicos y voluntarios. Cuando llegó frente al dibujo enmarcado, se quedó inmóvil. Hay algo en esos rostros que me resulta familiar, dijo. Una enfermera le contó la historia completa y la periodista, conmovida, decidió incluirla como el capítulo final de su libro. Meses después, cuando la obra fue publicada, miles de personas conocieron el legado de los hermanos Vasconcelos. El libro se titulaba Esa cicatriz la conozco, y en la dedicatoria se leía: para todos los que alguna vez fueron salvados sin saberlo. La publicación tuvo tanto impacto que los fondos recaudados se destinaron a abrir nuevas clínicas en distintas partes del país. Así, la historia volvió a dar vida a nuevas esperanzas. Con los años, aquel libro se convirtió en lectura obligatoria en varias universidades de medicina. Los profesores lo usaban no para enseñar técnicas, sino humanidad. En cada aula, los estudiantes debatían sobre la importancia de mirar más allá del diagnóstico, de escuchar las historias detrás de las heridas. Muchos decían que esa lectura los había hecho replantearse por qué habían elegido ser médicos. En una edición especial, el prólogo fue escrito por uno de los primeros niños atendidos por el centro, ya convertido en cirujano. Si hoy salvo vidas, decía, es porque alguien me enseñó que no hay fuego que pueda apagar la bondad. Aquellas palabras cerraban el círculo, como una antorcha que pasaba de una generación a otra, manteniendo encendida la llama que los hermanos Vasconcelos habían iniciado tantos años atrás. Un día, una periodista que estaba escribiendo un libro sobre historias reales de redención visitó el centro. Pasó horas hablando con pacientes, médicos y voluntarios. Cuando llegó frente al dibujo enmarcado, se quedó inmóvil. Hay algo en esos rostros que me resulta familiar, dijo. Una enfermera le contó la historia completa y la periodista, conmovida, decidió incluirla como el capítulo final de su libro. Meses después, cuando la obra fue publicada, miles de personas conocieron el legado de los hermanos Vasconcelos. El libro se titulaba Esa cicatriz. La conozco, y en la dedicatoria se leía: para todos los que alguna vez fueron salvados sin saberlo. La publicación tuvo tanto impacto que los fondos recaudados se destinaron a abrir nuevas clínicas en distintas partes del país. Así, la historia volvió a dar vida a nuevas esperanzas. Con los años, aquel libro se convirtió en lectura obligatoria en varias universidades de medicina. Los profesores lo usaban no para enseñar técnicas, sino humanidad. En cada aula, los estudiantes debatían sobre la importancia de mirar más allá del diagnóstico, de escuchar las historias detrás de las heridas. Muchos decían que esa lectura los había hecho replantearse por qué habían elegido ser médicos. En una edición especial, el prólogo fue escrito por uno de los primeros niños atendidos por el centro, ya convertido en cirujano. Si hoy salvo vidas, decía, es porque alguien me enseñó que no hay fuego que pueda apagar la bondad. Aquellas palabras cerraban el círculo, como una antorcha que pasaba de una generación a otra, manteniendo encendida la llama que los hermanos Vasconcelos habían iniciado tantos años atrás. Con el tiempo, ese nuevo dibujo del niño se volvió parte del museo. Los visitantes comenzaron a dejar sus propias versiones, algunos en lápiz, otros en acuarela o crayones, todos inspirados por la misma imagen. Era como si cada persona que pasara por allí quisiera añadir un fragmento de su propia historia al legado de los Vasconcelos. El mural creció tanto que tuvieron que ampliarlo y cubrirlo con vidrio para preservarlo. Los periodistas lo llamaron el Muro de los Abrazos y pronto se convirtió en el corazón del lugar. Allí no importaban los nombres ni los orígenes, solo las ganas de sanar. La gente llegaba,
Observaba los dibujos y por un instante el ruido del mundo quedaba afuera. Había silencio, pero no un silencio vacío, sino uno lleno de significado, de esas pausas donde el alma respira. Años después, un anciano que había sido voluntario desde joven fue entrevistado para un documental sobre el legado de los hermanos. El periodista le preguntó qué era lo que hacía que la historia siguiera viva después de tanto tiempo. El hombre, con la voz temblorosa, respondió: porque no era solo su historia, era la nuestra. Todos tenemos una cicatriz que nos une a alguien. Luego señaló el mural y añadió: mire eso, cada dibujo ahí es una forma de decir sobreviví. La cámara captó su rostro emocionado y durante unos segundos el silencio llenó la escena. Fue uno de esos momentos en los que no hacía falta explicar nada. El mensaje era claro. Lo que había empezado con dolor había terminado iluminando generaciones enteras, y esa, sin duda, era la mejor medicina que podían haber dejado. Con los años, el mural se volvió un símbolo nacional. Cada aniversario del incendio que marcó el inicio de todo, la gente dejaba velas y flores frente al edificio. No había solemnidad, sino una sensación de unión, como si todos compartieran un mismo latido. En una de esas celebraciones, una mujer mayor se acercó al mural con un niño de la mano. Nadie la reconoció, pero cuando vio el dibujo original, rompió en lágrimas. Yo fui paciente de Carlos cuando era niña, dijo entre sollozos. Él me curó una herida y me dijo que algún día mi cicatriz me recordaría que seguía viva. El niño, curioso, le preguntó si eso era verdad. Ella sonrió y asintió. Sí, y tenía razón. Cada vez que la miro, me acuerdo de que alguien creyó en mí cuando yo no podía hacerlo. El niño apretó su mano. Era la prueba de que las palabras seguían curando. Pasaron décadas y el edificio resistió todo: cambios de gobierno, crisis económicas, incluso un incendio menor que, irónicamente, no causó daños graves. Cuando los bomberos lograron apagarlo, encontraron el mural intacto, apenas cubierto por el humo. Fue entonces cuando una reportera escribió: ni el fuego se atreve a tocar lo que nació del amor. La frase se hizo viral y miles de personas viajaron para ver con sus propios ojos aquel milagro. Algunos decían que había sido suerte, otros algo más. Pero quienes conocían la historia sabían la verdad. El fuego había aprendido la lección y esta vez decidió respetar la luz. Desde entonces, todos los 17 de agosto, fecha del incendio original, se celebra el Día de la Luz Vasconcelos, un homenaje a la compasión que sobrevivió a las llamas. Con el paso del tiempo, el Día de la Luz Vasconcelos se convirtió en una tradición que trascendió fronteras. Escuelas, hospitales y organizaciones sociales comenzaron a celebrarlo con actividades solidarias, donaciones, jornadas de salud, lecturas públicas del libro Esa cicatriz la conozco. En cada rincón donde se recordaba la historia, se encendía una vela o se dibujaban dos figuras abrazadas. No importaba si la gente conocía todos los detalles, bastaba con entender el mensaje. En Sao Paulo, el viejo centro se llenaba de visitantes cada año, y al caer la noche, todos apagaban las luces para dejar que las velas iluminaran los pasillos. Desde afuera, el edificio parecía arder otra vez, pero esta vez en calma, en una luz cálida que no destruía, sino que unía. Era la representación perfecta de lo que los hermanos habían dejado al mundo. En uno de esos aniversarios, una joven médica tomó la palabra frente a la multitud reunida en el patio. Dijo: no conocí a los hermanos Vasconcelos, pero trabajo aquí gracias a ellos. Y cada día, cuando toco una cicatriz, recuerdo que detrás de cada herida hay alguien que sobrevivió. La multitud aplaudió y en ese momento el viento sopló con suavidad, moviendo las llamas de las velas como si danzaran.
Algunos juraron escuchar risas a lo lejos, otros sintieron una presencia tranquila. Nadie lo supo con certeza, pero todos coincidieron en que aquella noche el centro tenía algo distinto, una energía serena que lo envolvía todo. Era como si los hermanos, desde algún lugar, siguieran velando por cada vida que entraba por esas puertas, buscando consuelo, amor y una nueva oportunidad de empezar. Con el tiempo, el dibujo se volvió un símbolo universal. Estaba impreso en murales, escuelas, hospitales y campañas solidarias de todo el mundo. A los niños se les enseñaba su historia como una lección sobre empatía y resiliencia. Nadie recordaba ya los detalles exactos de las vidas de Renato y Carlos, pero su esencia seguía viva. Dos hermanos que se perdonaron a tiempo y transformaron su dolor en esperanza. En Sao Paulo, frente al viejo edificio, se levantó una escultura de bronce con la inscripción Hermanos Vasconcelos: donde hubo fuego, ahora hay luz. Cada año, miles de personas acudían a colocar flores a sus pies. No era una tumba, sino un recordatorio, porque aunque el mundo cambie, siempre habrá quien necesite creer que las segundas oportunidades existen. Una tarde, un anciano se acercó al monumento con su nieta. Ella le preguntó qué significaba aquella frase. El hombre la levantó en brazos y le dijo: significa que incluso cuando todo parece perdido, siempre hay alguien dispuesto a salvarte. La niña sonrió, miró la escultura y con voz suave dijo: entonces ojalá todos tengamos un hermano así. El anciano la abrazó y durante un instante el sol se reflejó en el bronce, iluminando sus rostros. Nadie más lo notó, pero un destello cálido pareció recorrer el aire, como si el espíritu de los Vasconcelos aún estuviera allí, observando. Y así, entre generaciones, su historia siguió viva, no en los libros ni en los monumentos, sino en cada persona que aprendió que a veces una cicatriz puede ser el principio de una nueva vida.